Bueno, ¿cuál es el impuesto que pagan las personas físicas cuando vendan bienes muebles? A diferencia de bienes inmuebles, aquí es muy común que las personas paguen este impuesto, pero cuando venden un bien mueble que necesitan documentarlo, como es el caso de los automóviles, camiones, es decir, un vehículo. La otra característica es que, como comentamos hace rato, la venta de ese bien inmueble no provenga de una actividad empresarial. Sí, si yo me dedico a a actividades empresariales y tengo un vehículo, cuando yo lo venda, eso es parte de la actividad empresarial y tiene otro tratamiento. Este es de una persona que tiene un bien mueble y esporádicamente lo vende, ¿sí? Pero él no tiene una actividad empresarial. Entonces, esa sería la característica. ¿Cómo va a pagar el impuesto? Aquí difiere un poco de lo que son inmuebles, porque la persona va a pagar un impuesto que va a ser el 20% sobre el total de la enajenación como pago provisional. Pero sin embargo, en la declaración anual, él puede, al importe que está que esté vendiendo el bien de que se trate, en ese importe le puede deducir el valor actualizado de cuánto lo compró. Es decir, pero sin embargo, al importe, la deducción que yo tenga, le voy a disminuir una tasa que va a ser igual a un porcentaje, y tenemos ahí que en el caso de automóviles es el 20% y el 10% es para otros tipos de bienes muebles. Ya dijimos bienes muebles, puede ser automóviles, computadoras, un escritorio, etcétera, ¿no? De esos tipos, muebles en general. Bien, cuando hablamos nosotros de inmueble, fuimos en el artículo 93, fracción 19, y en el inciso A vimos que son 700,000 unidades de inversión para el caso de casa habitación. Pero en el inciso B de esa misma fracción nos dice que para el caso de bienes muebles va a estar exento hasta el importe de 3 UMAS anualizado. ¿Cómo determinamos eso? Decimos el importe de la UMA o valor de la UMA, lo multiplicamos por 30.4 por 12, y aquí tenemos una UMA anual y luego esa cantidad por 3. Para el año de 2021 nos da un importe exento hasta de 98,080.12. Es decir, si tú vendes un bien mueble que está por debajo de ese valor, está totalmente exento de impuestos. No se va a pagar ningún impuesto por ello. ¿Sale? Bueno, ese es el importe que nosotros vamos a tener exento. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Resulta que para efectos del pago provisional, nosotros vamos a calcularlo. Dice que determinando un 20% sobre el ingreso total, sin deducción alguna. Habiendo una exención para pago provisional. La ley ahí en el propio artículo 126 nos dice que si el monto de la operación es menor a 227,400 pesos, no voy a pagar nada en provisional, pero sí, obviamente voy a pagar mi declaración anual. El pago provisional, entonces, lo vamos a determinar nosotros aplicando al ingreso que yo obtengo por enajenación, le aplico la tasa del 20% y ese va a ser mi pago provisional. Y recordemos siempre que ese ingreso sea menor a 227,400 pesos. En el impuesto anual lo vamos a calcular de la misma manera que hacemos nosotros cuando enajenamos un bien inmueble.
Al ingreso que nosotros estemos obteniendo por la enajenación, le vamos a deducir un importe que es el costo de adquisición únicamente. Ahí obviamente no hay gastos notariales, no hay nada de eso. Simplemente el costo de adquisición es el que yo disminuyo. Y de esa manera obtengo mi ganancia. A la ganancia le voy a restar el ingreso exento, que recordemos que hay una parte exenta, que nos va a dar una ganancia gravada. Y dice la ley, siempre y cuando sea mayor a cero, obviamente, ¿no? La ganancia la divido entre el número de años desde su adquisición hasta la venta y tenemos el ingreso acumulable. La diferencia es el ingreso no acumulable. Ok, entonces ya teniendo la ganancia total, la voy a dividir en esas dos partes, ¿no? La que es la acumulable y la que es la no acumulable. La acumulable le voy a determinar un impuesto aplicando la tarifa y la no acumulable le voy a aplicar una tasa. Son los dos tipos de impuestos que voy a tener. Vamos a verlo con un ejemplo. Es el caso de la enajenación de un automóvil. Un automóvil que cuando lo compramos tuvo un costo de 600,000 pesos. Se compró el 13 de enero del 2018. Tuvo un valor de enajenación el 20 de enero del 2021. Se pretende enajenarlo en 500,000 pesos. ¿Cuántos años han transcurrido? Han transcurrido 3 años exactamente. ¿Sí? Hasta el 13 de enero del año del 2021 fue el tercer año. Y como lo estamos vendiendo el 20 de enero, pues ya pasaron 3 años. El valor de la UMA para este año de 2021 es de 89.62 pesos. Y resulta que esta persona tuvo gastos médicos deducibles por 800 pesos. De una vez recordemos que gastos médicos está en el artículo 151, fracción 1. En la fracción 1, ahí está el concepto de gastos médicos. Bueno, vamos a hacer el desarrollo. Primero que nada, el pago provisional. ¿Cómo vamos a calcular el pago provisional? Ese es muy sencillo. Lo estamos enajenando en 500,000 pesos. El 20% son 100,000 pesos. Ese es el importe del pago provisional. Pero también la ley aquí obliga que la persona que lo está adquiriendo tiene que retener el 20%. Y si lo estamos enajenando en 500,000, la persona que nos lo esté comprando nos va a pagar solamente 400,000. Los otros 100,000 se los va a quedar como retención y él tiene la obligación de pagarlo a Hacienda, pagarlo al SAT. No rebasa la cantidad que dijimos que está exento hasta 227,400 pesos. En este caso, sí debe de pagar porque rebasa. Bueno, vamos, ese es nuestro pago provisional. Procedemos con la declaración anual. Primero que nada, antes de hacer nuestro cálculo anual, vamos a determinar cuánto es el costo actualizado de adquisición. Recordemos que nuestro automóvil cuando lo compramos tuvo un costo de 600,000 pesos y han pasado 3 años. Lo voy a disminuir en una tasa de un 20% anual. El 20% sobre 3 años es un 60%. Voy a disminuir a los 600,000, 360,000 pesos y me queda un saldo, el costo deducible de 240,000. Sí, pero lo puedo actualizar ¿cómo? Desde el mes anterior al de la venta, si lo estoy vendiendo yo en enero del 2021, es diciembre del 2020. El índice de precio de diciembre de 2020 entre el índice de precio de fecha de adquisición. Nos da un factor de 1.1060. Multiplico entonces los 240,000 pesos por 1.1060 y tengo un costo actualizado de adquisición de 265,440 pesos. Ese es mi importe actualizado. Bien, entonces nosotros para determinar nuestra ganancia, vamos a decir, el ingreso que estamos obteniendo por la enajenación, 500,000 pesos, menos el costo actualizado de adquisición, que es el que acabamos de determinar, de 265,440, nos da una ganancia
de 234,560. Pero recordemos que hay un importe exento, que es hasta el importe de 3 veces la UMA, que son 98,080. Por lo tanto, la ganancia grabada son de 136,479,87. Esa es la ganancia que va a pagar impuesto, la que yo en la cual le voy a determinar. Recordemos dos tipos de impuesto. Uno sobre ingreso acumulable y otro sobre ingreso no acumulable. Bien, vamos a calcular entonces ahora nuestro impuesto anual. Hacemos otra vez recapitulación en este sentido. Tenemos ingresos por enajenación de 500,000, menos la deducción autorizada, menos el ingreso exento, perdón, y tenemos una ganancia de 136,479,87, que es la misma que determinamos en el paso anterior. Aquí la tenemos. Esa vamos a dividir entre los años desde la adquisición hasta la venta, y ya ha quedado claro que son 3 años. Entonces va a ser mi ingreso acumulable de 45,000 pesos, una tercera parte. ¿Qué va a pasar con la diferencia? Que la diferencia va a pagar impuestos, sí, pero la vamos a llamar aquí ingresos no acumulables. Calculamos nuestro impuesto sobre los acumulables y también aquí recordando que si tiene otro ingreso, aquí lo debemos de otro de acumular. No es el caso. Entonces, el total es 45,493 pesos. Restamos deducciones personales y nos quedan 44,693 y nos da un impuesto de 2,513 pesos. Ese es el impuesto sobre los ingresos acumulables. ¿Qué va a pasar sobre los no acumulables? Que van a pagar un impuesto sobre una tasa. Tengo que calcular yo la tasa sobre los ingresos acumulables. Sí, pero recordemos que el artículo 120 nos especifica que la tasa la voy a calcular restando deducciones personales, pero exceptos, fracción 1, 2 y 3, que ya hemos repetido que son honorarios médicos, funerarios y donativos. En este caso son honorarios médicos, por lo tanto no los puedo restar. Tendría yo que recalcular el impuesto para recalcular la tasa y lo hago en la siguiente columna. Y digo 45,493 sin restar las deducciones personales, nos dio un impuesto de 2,565,04. Lo divido entre la base y me da un factor de 0.0563. Si lo quiero expresar en porcentajes, es el 5.63%. Entonces, mi ingreso no acumulable de 90,986 multiplico por esa tasa y me da un impuesto de 5,122 pesos. Ahora, haciendo ya un resumen de mi total de impuestos, tenemos el impuesto sobre los acumulables, que está acá arriba, más el impuesto sobre los no acumulables. Tengo un total de impuesto del ejercicio de 7,636,38. ¿Qué le voy a restar a mi impuesto anual? Pues le voy a restar lo que yo pagué en provisional, lo que me retuvieron, que es de 100,000 pesos. Demasiado alto está la tasa de retención por bienes muebles, en este caso, son 100,000 pesos. Me va a quedar un saldo a favor de 92,363 pesos, que esa cantidad en mi declaración anual lo puedo yo solicitar en devolución y me lo tienen que devolver. Entonces, de esa manera tenemos nosotros el caso de cómo se paga el impuesto cuando se trata de la enajenación de un bien mueble.